Creo que vamos a comenzar a ver, ¿saben? No, no es para nosotros. Entonces, vamos a comenzar con oración. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos esos últimos mandamientos, muéstranos nuestro pecado, que es siempre el propósito de esos mandamientos, aunque es desagradable para nosotros enfrentar el hecho de que somos tan malos pecadores, pero es para nuestro beneficio, para poder prepararnos para confiar solo en Jesús. Entonces usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos después de ser enfrentados con el pecado. Obra en nosotros hoy con tu ley y Evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, podemos repasar brevemente nuestra relación con Dios. No lo hicimos la última vez porque no había tiempo. Entonces, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? Ay, ya César Augusto apareció con el micrófono. Bienvenido a la clase, César. Oiga, pastor, hombre, no había podido, no sé qué pasaba, pastor, pero bueno, gracias a Dios, el Señor me iluminó aquí. Y Bueno, no sé ni cómo, pastor, pero bueno, aquí tengo otro hermano que no ha podido entrar, pero bueno, vamos a compartir aquí ya. mientras organizamos. Ok, ¿eso es Gilberto que está con usted? Sí, Gilberto, don Gilberto, sí, Ya, señor. qué bien. Ok. Bueno, entonces, adelante, César o Gilberto, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Pues, pastor, usted me ha enseñado a mí que se basa en la obra de Jesús en cuanto a que Él fue nuestro doble sustituto. ¿Por qué? Porque cumplió y obedeció la ley, ¿cierto? Como ninguno otro, y también fue quien pagó con su muerte pagó pues nuestras maldades. Él pagó el Ajá. castigo de que nosotros merecíamos, ¿no? Muy bien, eso es, sí. Con su vida, él estaba obedeciendo los mandamientos, toda la ley de Dios, y me gusta agregar ahí por nosotros como nuestros sustitutos. No era simplemente que obedeció la ley, sino que lo hizo en nuestro lugar. Es importante siempre agregar esa parte. Entonces, ¿por qué tratamos de obedecerle nosotros si Jesús ya lo hizo todo por nosotros? Pastor, porque queremos hacerlo por gratitud. Es todo por gratitud. Sí, por todo lo que Él hizo por nosotros, por el gran sufrimiento que tuvo para Es, realizarlo, sí. Viendo todo eso, vamos a amarle y sentir gratitud y tener el deseo de agradecerle. Y por eso ya vamos a tratar de hacer buenas obras, servirle, luchar contra el pecado. Todo es por gratitud, no es para ganar puntos con Él. Y no, bueno, vamos a preguntar esto entonces a ver si hemos captado. Entonces, ¿tenemos que obedecer los mandamientos de Dios nosotros? pastor, pues creo que no estamos, el Señor no nos obliga, porque no estamos bajo la ley, sino más bien bajo la gracia. Y ya no vamos a tener, sino que vamos a querer, Muy porque bien. es una bendición, es algo que a uno le nace, ¿cierto? Porque Él es nuestro Ajá. Señor y Él pagó por nosotros. Bueno, en un sentido estamos bajo la ley para que veamos nuestro pecado. O sea, la ley aplica a nosotros, pero no para salvarnos. En ese sentido somos libres de la ley, como Es, algo que podría ayudar en nuestra salvación. De ninguna manera nos salva. Entonces, en ese sentido, todavía estamos bajo la ley, pero ya no es obligatorio, no tenemos que cumplirla para la salvación o para tener el favor de Dios, porque Cristo hizo eso para nosotros. Pero ahora sí queremos tratar de obedecerlo lo mejor que podamos, librado de la carga del tener que, pero ya por gratitud, porque queremos hacerlo. Muy bien explicado, César. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Un comentario?
Entonces ya vamos a seguir viendo el video para el día de hoy. Y voy a apagar los micrófonos también. Creo que ya listos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola de nuevo. Me gustaría leer porciones de Primero de Reyes, capítulo 21. Nos ayudarán a estudiar el resto de los mandamientos. Me detendré a veces para hacer comentarios. El relato es de Ahab, un incrédulo rey de Israel, su esposa, Jezabel, y Nabot, un hombre que poseía un viñedo que Ahab quería. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria, junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo: tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. No había nada malo con la solicitud inicial de Ahab. Dios no prohíbe el deseo de adquirir algo. El comercio, el intercambio y la sana ambición no son malos en sí mismos. Pero Nabot le respondió: que el Señor me libere de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Nabot tampoco se equivocaba al negarse a vender su viña. En este caso, su tierra era parte de la herencia que había recibido de su familia. Tenga en cuenta que a los israelitas del Antiguo Testamento no se les permitía vender permanentemente su herencia, como se registra en Levítico 25-23. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres. Y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó: ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió: fui a ver a Nabot de Jezreel. Le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó: ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Aquí es donde Ahab y Jezabel entran en pecado. Los mandamientos 9 y 10 nos dicen: no codiciarás la casa de tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar significa tener un deseo o antojo pecaminoso en nuestros corazones por algo que Dios no nos ha dado el derecho de tener. La envidia y la avaricia son la esencia de la codicia. Ese fue el pecado de Ahab y de Jezabel. Continuemos. Enseguida Jezabel escribió cartas a hombres de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían: que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos 2 sinvergüenzas, que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron: Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. La historia toma un giro triste, ¿no es así? Jezabel ahora está pecando contra el 8º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Con este mandamiento Dios protege su don
de un buen nombre. Nuestra reputación es importante. Si los demás nos respetan y confían en nosotros. Proverbios 22:1 dice, un buen nombre es más deseable que las grandes riquezas. Ser estimado es mejor que la plata o el oro. Continuemos. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Ahab, ve a tomar posesión de la viña, que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Al enterarse Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Se termina esta historia con pecados contra el séptimo y el quinto mandamiento, el robo y el asesinato. Los pensamientos y deseos pueden ser extremadamente peligrosos y pecaminosos. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. El pecado viene directamente de nuestro corazón y nuestra única esperanza es un cambio de corazón. Dios tiene que intervenir, como dice Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Tenemos ese nuevo corazón en Jesús. Cerremos nuestro estudio de los 10 mandamientos con una pregunta. ¿Podemos lograr la perfección que exigen los mandamientos mientras estemos aquí en la tierra? No. Nunca seremos perfectos aquí en la tierra. Solo podemos confesar juntamente con Pablo en Romanos 7:25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo así tendremos consuelo. Gracias por ver este video. Nos quedan 2 clases en vivo. Presta atención a las instrucciones de su profesor para el proyecto. Bendiciones en Cristo. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. ¿Hay alguna pregunta sobre el contenido del video? ¿Alguien? A propósito, bienvenido Kevin y Renzo. Y ahora creo que Gilberto también tiene su micrófono habilitado. Entonces, pero habría que habilitarlo cada vez que quiera hablar, deshabilitar cuando no está hablando. Buenas noches, pastor. Buenas. Listo. Entonces, vamos a hacer ya el repaso del video. Primera pregunta, ¿cuál es el séptimo mandamiento? ¿Quién puede? ¿Quién recuerda cuál es el séptimo mandamiento? Que no robarás. No robarás. No robarás o no hurtarás. Muy bien. Ok. No hurtarás. ¿Cuál es el octavo mandamiento?
Eh, por favor, cuando no están hablando hay que deshabilitar el micrófono, solo cuando van a hablar. Si no, vamos a escuchar todos los sonidos de fondo. Entonces, No levantará falsos testimonios. ok, muy bien, contra el prójimo. Muy bien. Próximo. ¿Cuál es el 90 mandamiento? ¿Alguien recuerda? No codiciar las cosas de tu prójimo. La casa, en este caso. El La casa. noveno es lo más grande, lo más valioso que uno tiene, por eso lo separamos de esa manera. El próximo un poco más difícil. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Similar al nuevo, porque tiene que ver con la codicia, pero amplía un poco más y cosas no tan valiosas como la casa. No codiciar a la mujer del prójimo. ¿Ni qué más? Ni nada de lo que tiene en su casa, ni su esclava, ni su Ok. buey, ni su asno. Sí, criados, o sea, siervos, ni animales, ni ninguna otra cosa. Y no levantar falsos testimonios, pastor. Eso es el 8º. En nuestra Claro. forma de hacer la lista es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es el 8º. En nuestra forma. Sí, yo sé que las iglesias evangélicas no dividen así. Ellos tienen otro mandamiento junto con el primero. Ellos hacen con el segundo mandamiento, no harás imágenes ni cosas semejantes, ¿sí? Pero ese ya no es mandamiento de la ley moral. Y en cierto sentido es simplemente una repetición del primer mandamiento, de no tener otros dioses ajenos delante de mí. Entonces, por eso nosotros enumeramos de esta manera. No queremos Pastor, incluir lo que no es ya ley moral. Igual como en el tercer mandamiento, limitamos el tercer mandamiento a la parte que es ley moral. Y eso es la importancia que damos a la palabra de Dios, o sea, no despreciar la palabra de Dios. Ya no es importante el día ni el trabajo que se puede hacer. Entonces, no, pastor. ¿sí? Pastor, yo le iba a hacer una pregunta. Bueno, Sí. usted ahorita dijo las iglesias evangélicas. No sé si esas iglesias evangélicas, ¿cómo la entendemos? ¿Otra religión? No, sí, sí que son descendientes, no sé si han tomado el curso de identificación espiritual. Si los que No. descendieron de Calvino y Zwingli son las iglesias evangélicas. También pues hay variedad de diferentes tipos de iglesias evangélicas. Algunos son bautistas, otros presbiterianos, hay metodistas. Todos esos contamos como iglesias reformadas. Pentecostales también son iglesias reformadas. Hay ciertas diferencias entre ellos, pero tienen muchas cosas en común. Y una de las cosas es que tratan de indicar que los 10 mandamientos, como se encuentran en Éxodo y Deuteronomio, son aplicables totalmente a nosotros en el día de hoy. Pero el Nuevo Testamento no permite esa interpretación. Esos mandamientos de esa forma fueron dados a Israel. En Éxodo capítulo 20, comienza diciendo, a ustedes que yo saqué de tierra de Egipto, les mando, no tendrás otros dioses. Entonces, esos son mandamientos dados a Israel, los que él ha sacado de Egipto. Hay muchos que sí aplican a nosotros, pero como sabemos, el Nuevo Testamento confirma los mandamientos que todavía aplica. Pero también muestra que algunas porciones de esos mandamientos, aunque están dentro de los 10 que fueron dados a Israel, ya no aplican. Y eso vamos a entender entonces, que no son parte de la ley moral, sino parte de la ley ceremonial que era solo para Israel. ¿Sí? ¿Entendió? Pastor, entonces la iglesia de donde usted está ministrando, donde usted es pastor, ¿cómo se llama esa denominación? Bueno, somos luteranos. Ah, luteranos.
Sí. O cristianos también se les puede llamar, Sí, ¿cierto? Normal. claro. Desafortunadamente, las iglesias evangélicas se han apropiado de la palabra cristiano y solo dicen que ellos son los cristianos y nadie más. Entonces, nosotros también somos cristianos, creemos solo en Cristo para nuestro Salvador. Y de hecho, las iglesias evangélicas contaminan ese mismo mensaje de salvación solo por Cristo. En cuanto a su teología de la decisión, que el hombre tiene que hacer la decisión para creer en Cristo, para ser salvo. Eso significa que el hombre participa en su propia salvación y eso contamina el verdadero evangelio. ¿Sí? Entonces, Ya, pastor. sí, Martín Lutero descubrió la verdad de la palabra de Dios. No seguimos a él, pero la palabra que él volvió a descubrir. Y es la palabra interpretada en su contexto. Si un mandato es dado a una persona, es dada a él y aplica a esa persona hasta que la escritura, o a menos que la escritura indique que también aplique a otros, ¿sí? Entonces esos mandamientos fueron dados a Israel y solo aplica a Israel a menos que la misma Biblia en otra parte muestre que aplica a otros más. Como la mayoría de los 10 mandamientos incluidos ahí, sí, aplican todavía. Pero algunas partes no. ¿Me entiende? Pastor, sí, señor, yo lo estoy entendiendo, pastor. Ok. Por ejemplo, hay un pasaje donde Pablo le habla a la iglesia, creo que es a Éfeso, que le dice que la mujer no se debe cortar el pelo y que el hombre Pero en no se debe... 1 Corintios 11, sí. Eso, pastor, esa es eso equivale a ese tiempo y a esa iglesia Sí, o eso para todos. sí, porque él mismo dice que era una costumbre que mostraba la sumisión de la mujer al hombre. Si se cortaba el pelo en esa época significaba que no quería someterse a la autoridad del hombre. Y por eso él exhortó a que siguiera esa regla que era costumbre por lo que indicaba. Pero él indica que es una costumbre. Entonces, si en otra época no hay esa costumbre, si ya cortar el pelo no significa que la mujer no quiere someterse, entonces ya no hay problema. ¿Sí? Pero en otros Claro, casos, Pablo muestra algo que sí es parte de la ley moral, que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre en la iglesia. Eso sí, es desde el principio, desde Adán y Eva, y sigue siendo vigente eso como ley moral. ¿Sí? Entonces es la Biblia por su contexto que va indicando qué es qué, ¿sí? Qué es ley moral, qué es ley ceremonial, qué aplica, qué no aplica. Si es costumbre, entonces no aplica a todos, es costumbre. Puede ser una costumbre sana, pero si es costumbre ya no es mandato de Dios. Pero cuando la Biblia dice que esto es mandato de Dios para todas las iglesias, ahí sí. sí, pastor. Ok, buena pregunta. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Hay otra pregunta de repaso aquí. Según el video, ¿por qué es importante recordar Romanos 7:25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado? ¿Por qué es importante recordar ese versículo cuando estamos considerando los 10 mandamientos? Sí, pastor, yo entiendo que es nuestra condición, nuestra naturaleza, ¿cierto? Que traemos una naturaleza pecaminosa que está con nosotros hasta que nosotros Ajá, partamos. correcto. Pero tenemos la naturaleza divina que nos dio el nuevo nacimiento, ¿cierto? Ajá, Ahora, cuando ya el Señor ha tratado con nosotros y hemos creído en Él, entonces ahora tenemos esa nueva naturaleza y Pablo también dice que se pelean una con la otra, correcto. para que no, la carne pues que hace parte de esa naturaleza pecaminosa, no quiere que sirvamos a Dios.
Ajá, Eso es lo que correcto. Pablo más o Pero menos sí, quiere decir pero ahí. aún con el nuevo hombre, la nueva criatura, nunca logramos cumplir perfectamente. Y eso es lo que Pablo indica en Romanos 7, en todo el Eso, capítulo de Romanos 7, que el bien que quiere hacer no lo hace perfectamente. El eso. mal que no quiere hacer, eso sigue haciendo. Entonces, ¿por qué mencionamos esa referencia al estudiar los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito, otra vez, de la ley, el propósito principal de los mandamientos? Es mostrarnos el pecado, nuestra condición. Exactamente. Es para que no pensemos en ninguna manera que ya estamos cumpliendo todo lo que Dios ha mandado, al comparar nuestra vida con lo que los mandamientos realmente dicen y que incluyen, y estos últimos mandamientos son importantes para mostrar porque son mandamientos con respecto al pensamiento, a lo que está en el corazón, la codicia. Sí, es igualmente pecaminoso. Entonces, cuando analizamos realmente lo que Dios manda y prohíbe, ya la única conclusión a la que podemos llegar es, no los hemos obedecido. Muy bien. Y si no podemos obedecer los mandamientos, entonces vamos a poder salvarnos a nosotros con nuestra obediencia o Para nada, pastor. ganar el favor de Dios obedeciendo nosotros. Para nada, pastor. No, No, no ok, podría. ese es el punto. Ni San Pablo, santo, claro, por los méritos de Cristo, no por su propia obediencia. Entonces, ni Amén, él amén. estaba obedeciendo y cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Entonces, con su carne también estaba sirviendo la ley del pecado, aunque no quería, pero está en nosotros ese viejo Adán y nos lleva a tener pensamientos, actitudes, inclinaciones impropias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar un poco más esta lección sobre los últimos mandamientos. Dios no solamente se interesa en nuestras acciones exteriores y nuestras palabras públicas, sino también se interesa en las raíces de nuestro pecado, nuestros pensamientos y deseos. En una de las siguientes preguntas estaremos viendo cómo los pensamientos malvados y pecaminosos en nuestras mentes crecen en palabras y acciones malvadas y pecaminosas y cosas no hechas que Dios quiere que hagamos. Por ahora recuerde que aún en los corazones de los creyentes tenemos una naturaleza pecaminosa que odia a Dios y odia hacer lo que Dios exige. Cada día luchamos y cada día tenemos que ir a la cruz de Cristo para recordarnos lo que Él hizo ahí por nosotros. Amén, amén, pastor. Ok, sigamos. En el séptimo mandamiento, Dios busca proteger las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas, en diferentes cantidades a diferentes personas. Esas cosas grandes y pequeñas son regalos de su misericordia y son incluidas en versículos como Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, hay muchos hoy en día, hay movimientos que indican que tener posesiones es malo, ser rico es malo. No, amor al dinero sí es malo, pero el tener posesiones no es malo en sí. Depende si estamos dando prioridad a esas cosas antes que a Dios. Pero aquí indica, si tenemos una posición, Dios nos la ha dado. Y claro, como cristianos agradecidos, vamos a querer usar las posesiones que Dios nos ha dado como Él quiere, también cuidando la familia. Algo puede ser por placer, pero también ayudando a otros que están en necesidad, un porcentaje, aunque no es un porcentaje mandado, no es el diezmo, pero lo que hemos considerado, comparando con las bendiciones que Dios nos ha dado, dando alegremente una porción de las posesiones a Él, todo eso sí es correcto y bueno, aceptable por Dios por la obra de Cristo por nosotros, no porque es bueno en sí. Bien. Pastor, yo le hago una pregunta. Sí.
se habla de un evangelio de la prosperidad Sí. y un evangelio, pues, y el evangelio de Cristo. Yo quisiera que usted me explicara un poquito cuál es ese evangelio de la prosperidad, pastor, y si eso está Bueno, tiene incluso que ver sacado de la Biblia. no está realmente, se puede usar porciones de la Biblia, pero torciendo, no interpretando, dejando que la escritura interprete la escritura. Entonces, el evangelio de prosperidad es que el cristiano no tiene por qué sufrir. Debe tener dinero, suficiente dinero para vivir cómodamente, ¿sí? Y si es realmente cristiano, si tienen buena fe, Dios va a conceder eso a tal persona. La Biblia habla de que Dios prospera a sus hijos, pero esa prosperidad no es siempre física. Mayormente, sobre todo es espiritual. La mayor Espiritual. prosperidad es el perdón de nuestros pecados y la vida Amén. perfecta de Jesús atribuida a nosotros. Eso es la prosperidad que sí promete, pero no promete prosperidad física. Mira, San Pablo dijo que tuve que aprender a estar contento en lo bueno y lo malo. Y él había experimentado escasez. Y eso pasa. También San Pablo dice a los cristianos, es a través de mucha tribulación que van a entrar en el reino de Dios. Hay la parábola del hombre rico y pobre Lázaro. Ese Lázaro no tenía nada, era pobre, con mucha enfermedad. Y aún así fue al cielo. Su prosperidad, él tenía más prosperidad que ese rico. Entonces, Eso, por su fe en Cristo, obrado por el Espíritu Santo, pudo ir al cielo al final, mientras que el rico, pastor. no creyendo en Cristo, fue al infierno, ¿sí? Yo entiendo que en este tiempo es igual que en todos los tiempos del Antiguo Testamento. Habían hombres que a Dios prosperaba de su Ajá. pueblo, como habían otros que quizá no eran tan prósperos. Lo que pasa es que de pronto no se hace la referencia en la iglesia, pues en la Biblia. Pero yo pienso que es como en todos los tiempos. Hay ricos, hay ¿cómo es? Los de mediano, los de bajo recursos y así. Sí, eso ha pasado siempre. Pensemos en una viuda que dio sus últimos 2 centavos. Y Jesús dijo, bien hecho, sí, que ella había dado más que todos los ricos que estaban dando grandes cantidades. Pero ella era una mujer cristiana, claramente, pero era Claro. pobre, sumamente pobre, ¿sí? Entonces, no se puede hacer promesas de prosperidad física ni salud física que Dios no ha prometido. También varios creyentes prominentes, fieles en su fe a Dios, obrado por el Espíritu Santo, como Timoteo, que tenía una aflicción de estómago que le molestaba continuamente. Entonces, había Trófimo, Epafrodito, que también tuvieron graves enfermedades, siendo fieles servidores de Cristo. Entonces, hay muchos ejemplos de que cuando hacen esas promesas de que el creyente no tiene por qué sufrir nada, ni enfermedad, ni pobreza, no, son promesas que la Biblia no da. Y es desafortunado, pero es atractivo. Uy, la gente si dice, sí, si voy a escuchar eso, si yo creo con toda firmeza, sí voy a prosperar físicamente, voy a tener buen empleo, voy a tener dinero. No, Dios no promete esas cosas. Y muchas veces lo que pasa es cuando no sucede, a veces no sucede, entonces se desesperan y renuncian su fe en Dios. Entonces es muy, muy grave eso del Evangelio de Así es. prosperidad. Es sacando versículos que parecen decir eso, pero sacados de su contexto. Les llevan a Así es, pastor. significados que no es. Muy bien. Y Pero sí, Pablo decía que trabaje cada uno con sus propias manos. sí, también, Esa es una exacto. bendición. Hay personas que prosperan porque, primeramente, ciertamente, ellos han estudiado, han trabajado, se han esforzado y han cumplido con su deber como una persona responsable y son cuidadosos, son disciplinados y van creciendo en la economía. Pero ahí también son temerosos de Dios y todo eso Dios lo ve y Dios va bendiciendo, pero no es que sea una regla, pues, así que si un ejemplo, yo Un momento, Dios le bendice, ¿por qué?
¿Por sus esfuerzos, por mucho y buen trabajo? No, no. Ah, Digamos que la bendición de el, Dios siempre viene, ¿por qué? por la obra de Cristo, Por gracia, un por favor gracia, por no gracia. merecido. Y hay personas que trabajan fielmente y arduamente y duramente y aún así siguen pobres por algún motivo. Es- ¿Sí? Entonces, no vamos a buscar según eso, pero si hemos recibido bendiciones físicas, sí, vamos a agradecer a Dios y reconocer que ha venido de Él. Bien, y eso, el próximo versículo tiene algo que decir al respecto. Proverbios 22:1 dice, mejor tener buena fama, está hablando del octavo mandamiento, que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Uno de los regalos más grandes de Dios es nuestra reputación. Dios protege ese regalo en el octavo mandamiento. No queremos arruinar la reputación de alguien al mentir o chismear, sino defender la reputación de esa persona donde sea posible. Este mandamiento, sin embargo, no prohíbe que le mostremos a alguien su pecado y algunos bien intencionadas personas tuercen esto de esa manera. No obstante, queremos aplicar la ley evangelio al pecador en la manera que menos arruina su reputación en lo posible. Bueno, si el pecado es privado, queremos hablar con él en privado. Si el pecado es público, sí, puede ser que necesitemos enfrentar el pecado públicamente, pero siempre con humildad, respeto y tacto en lo posible. Amén, pastor, así es. Bien, ahora vamos a ver las preguntas de aplicación sobre toda la lección. Primera pregunta, codiciar es un pecado. Queremos algo que no es la voluntad de Dios, dárnoslo. También lleva a muchos otros pecados. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? Como vimos en Santiago 1, 14 y 15. ¿Cómo podría la codicia llevar a otros pecados? Bueno, pastor, pues sí, porque yo pienso que cuando uno codicia, mire que Eva dice que la palabra que codició, algo así, codició la fruta Ujú, y le pareció como una fruta codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces luego, ¿qué pasó? Que también le dio a su esposo, a Adán, ajá. y luego quizá ya cometieron otras cosas. Entonces yo pienso que sí, la codicia trae otros pecados, desencadena otros pecados, porque ya vamos a robar, ya vamos a querer tener lo que queremos, lo que nos gusta, ¿cierto? La Eso puede, codicia muchas veces lleva a tomar de alguna manera eso que estamos codiciando. No siempre, pero muchas veces, entre más es, la persona codicia, más probabilidad hay que cometa externamente el pecado. Ya ha pecado en su corazón, Dios ya ve, pero nadie más puede ver si simplemente sigue como codicia. Pero ya una vez que ya toma o roba algo que ha codiciado, ya va a ser visible el pecado y causar más daño externamente. Bien. Y por eso también la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, codicias y todo lo eso. Comienza siempre el pecado en el corazón y luego lleva a actos, a cometer esos pecados. Bien. Ya, allá vimos Santiago 1:15. Otro es Génesis 3. 6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ah, ya, usted ya mencionó eso, César. Ah, como me adelanté, pastor. Eva sí fue seducido por su codicia y finalmente extendió su brazo y lo tomó. Y hay uno más.
de 1 Timoteo 6:10, que dice, porque la raíz de todos los males es el amor, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo, ahí está la codicia, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, el dinero es un regalo de Dios. No es pecado tener muchas bendiciones materiales, ni es pecado tener pocas. Sin embargo, el deseo malo por el dinero nos puede llevar a hacer cosas que van en contra de Dios, de nosotros y de los que nos rodean. Bien. Pastor, le Sí, pregunto, ¿podría una persona ser adinerado, por decir algo, y bueno, digamos que ser un hombre de Dios, sí, claro. normal, sin Abraham era cometer? bien adinerado y fue hombre de Dios. Isaac, Jacob también, sus descendientes, cada generación era más rico que el anterior. Y entonces, José de No hay ningún Arimatea, problema. que dio su tumba lo prestó para Jesús, fue hombre rico. Entonces, y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, de personas ricas que aún así sirvieron a Dios, eran fieles cristianos. Para el hombre es imposible, también indica la Biblia, pero para Dios todo es posible. Y entonces Él puede guardar en la fe también a un rico. Pero si uno tiene mucha posesión, sí es bueno evaluar cuánta prioridad y amor está dando a esos bienes para que no interfieran de esa manera. Y pedir a Dios que le ayude a mantenerse fiel, amando a Dios más que a sus riquezas. Y si por algún motivo tuviera que entregar sus riquezas, no pierda la fe en Dios, aun si eso pasara. Bien, próxima pregunta, dice, lean Proverbios 20. Bueno, es largo eso. Bueno, yo puedo tener frente a mí, o si alguien quiere también buscar Proverbios 20, podemos ver ciertos versículos que hay ahí. Entonces, en cuanto al robo, se puede ver 10, 17 y 23. 10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. O sea, aún en los mercados, dando malos pesos o indicando que hay más en un frasco o algo así que realmente hay, eso también es robo. Y si somos honestos, de alguna manera hemos sido deshonestos con respecto a esas cosas en la vida, de alguna manera. El 17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Y 23 dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Y todo eso es como espejo para nosotros, para mostrarnos que también somos pecaminosos. En cuanto a falso testimonio, el mismo Proverbios 20, podemos ver el 19, dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Tan fácilmente nuestra lengua comienza a hablar mal de otros. Entonces, es uno de los miembros de nuestro cuerpo que más peca, alguien ha dicho. Muy fácil caer en ese pecado. Y el 20 también, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces, eso también son pecados de la lengua. Ejemplos de codicia, se puede ver el versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Entonces, sí entendemos que en nuestro corazón hay mucho pecado y de ahí comienza el mal. Entonces, necesitamos reconocer que nuestro corazón no es limpio de ninguna manera.
Dios lo considera limpio por los méritos de Jesús, pero no porque realmente es. Y el 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, habla de lo que está en el interior. Pero Dios es el que mira hasta lo interior y ve los pecados que están ahí. ¿Preguntas? ¿Algún comentario más sobre esta lección? O sobre otra cosa, porque ya tenemos un poco de tiempo. Si hay alguna pregunta sobre algo más, también podemos considerarlo. Aquí a propósito, algo que voy a anunciar. El próximo jueves es la última clase de este curso y después vamos a tomar una semana de descanso y el próximo curso, y que si alguien tiene otros estudiantes que quiera agregar, se puede después del jueves y serán invitados para el próximo curso que va a comenzar el martes 15 de octubre. Pero mientras tanto, o sea, el jueves estaré entregando a todos ustedes que han asistido fielmente lo que llamamos un proyecto final. Es como un tipo de examen. Entonces, tendrán esta semana para terminarla y devolverla a mí. Y yo voy a dar a cada uno en privado, o sea, por WhatsApp, ese examen, ese proyecto final. Y entonces puede devolvérmelo de la misma manera. Si lo ha llenado, entonces puede escanear, tomar foto de la hoja llena ya y así devolvérmelo. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, todo está claro, pastor. Pastor, yo le iba a preguntar, Sí. en el Salmo donde David dice que en pecado me concibió mi madre. Salmo Bueno, 51. Ajá. algunos predicadores dicen que posiblemente el salmista David, el rey David, no había sido producto de una infidelidad. Eso no se puede confirmar bíblicamente, ¿es cierto que no? Puede ser una No, de especulación. ninguna manera. No está hablando del pecado de su madre, sino de su pecado. Y otra vez, ¿cómo sabemos eso? Es por los contextos, ¿sí? Ajá. Vamos a ver uno de estos, algo de esos, ese contexto. Contra ti, solo he pecado, desde el 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí, el 5. He aquí en maldad he sido formado yo, y en pecado me concibió mi madre. No está hablando del pecado de la madre, sino en el hecho de que él ha sido formado en maldad. Él. Perfecto. Entonces, todo el contexto. Si simplemente Como en todo, pecado me como todo. concibió mi madre, podría pensar así, pero no, el contexto muestra claramente que está hablando de su propio pecado. Del pecado original que llamamos, Sí, pastor. claro, La claro. naturaleza pecaminosa Ese es el de la pecado caída del hombre. con el Pastor, cual, también, pero Ya. también ahí entiendo después, vivimos en medio de pecado, no toda la sociedad, o sea, tiene que ver con eso, no indica qué pecado de su madre, su madre también, como todos nosotros, son pecadores, ¿no? Y hemos sido concebidos en pecado, pues. sí, todos nosotros somos concebidos en pecado. Y ese pecado heredado nos pone bajo condenación también, como dice Romanos 5:18. Entonces, no es algo leve, no es algo eh, que no nos condena. Por ejemplo, al infante está bajo condenación, según Romanos 5:18. Entonces, muchos piensan, no, ese pecado no condena porque no es algo de voluntad, no es algo que cometemos con nuestra propia conciencia. No, aún así nos pone bajo condenación. Necesitamos usar la Biblia para interpretar y entender esas cosas, no nuestra suposición o el pensar.
Y por eso es tan importante también bautizar a los infantes lo más pronto posible, porque ese pecado original necesita perdón. Y la Biblia dice que el bautismo da perdón de los pecados. Salva. 1 Pedro 2, 3:21. Regenera, Tito 3:5. Y Juan 3:5 también. 5:3, perdón. Entonces, todo es, no, Juan 3:5, sí, perdón. Todo eso indica que lo que hace el bautismo, que Dios por el bautismo, conectado con la palabra de Dios, con el Evangelio, da esos beneficios. Entonces, importante que dar esos beneficios al infante lo más pronto posible después de su nacimiento. ¿Alguna otra Pastor, pregunta? Sí. bueno, un ejemplo, el niño nace en un hogar que no es cristiano y quizá ni católico, entonces no lo bautizan y él crece como adulto, de todas maneras, el bautismo ya ahí sí le toca es cuando él ejerce fe, o que por Sí. obra del Espíritu Santo ejerce fe, ahí es que ya se va a bautizar, ¿cierto? Sí, Le toca bautizar. después de ser instruido, porque la fe va a venir por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué, por qué bautizamos de una vez al infante y esperamos hasta que sea instruido el adulto? Es porque el bebé no tiene uso de su razón. No va a rechazar por el uso de su razonamiento, mientras que el adulto sí. Él puede estudiar y decir, no, eso no creo, entonces no vamos a bautizarlo. ¿Sí? Ah, sí, pastor, así es. Por eso Felipe al eunuco primero lo instruyó y después lo bautizó y era ya adulto. ¿Sí? ¿Sí? Pastor, el requisito para un bautismo realmente, ¿cuál es, pastor? El Pues requisito para uno bautizarse como simplemente adulto. usar la palabra de Dios y bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aplicando agua de cualquier manera. Puede ser rociando, puede ser sumergiendo. No, la Biblia no manda la forma, sino que que el agua sea aplicado junto con el Evangelio y pronunciando las palabras de Jesús, que Jesús nos dio, bautizándolo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se requiere ser casada la pareja. O sea, si está viviendo en el pecado sin matrimonio y no está arrepentido, entonces sí, claro, no vamos, porque es incrédulo. No vamos a bautizar al incrédulo que está rechazando y rehusando las cosas de la fe que el Espíritu Santo está dando. Y vivir a propósito sin arrepentimiento en pecado es evidencia de no tener fe. Si habían Claro. comenzado a vivir, usted hizo esa pregunta la última vez, si comenzaron a vivir juntos y siendo incrédulos y luego uno llega a ser creyente y quiere remediar ya como fruto del arrepentimiento, entonces se va a separar de la mujer con la que está viviendo hasta poder casarse con ella. Y tan pronto se separa de ella, ya puede ser bautizado, confirmado y ser miembro de la iglesia en buen estado y todo. Ok, pastor, gracias. Pero si persiste, si dice no, es difícil, no, yo voy a seguir viviendo con esta mujer, yo creo que el matrimonio no es necesario, pues entonces está persistiendo en su pecado a propósito, sin arrepentimiento. Y ahí, claro, no lo bautizaríamos, porque es incrédulo. Así es, pastor, ya le entendí, ahora sí. Ok. Bien, ¿alguien más? Muy buenos puntos, entonces creo que hasta aquí llegamos. Voy a terminar con una oración. Querido Señor Dios, gracias por esta clase.
por el hecho de que por medio de sus mandamientos, una vez más, nos has enfrentado con nuestro pecado, con el hecho de que hemos quebrantado cada uno de los mandamientos, por lo menos en pensamiento, por lo menos en nuestro corazón, con ciertas inclinaciones y codicias que todos nosotros tenemos por el viejo Adán que mora en nosotros. Y eso es duro enfrentar, pero te damos gracias porque también eso nos prepara para no pensar que la salvación depende de nosotros de alguna manera. Obedeciendo la ley, con eso podemos participar en nuestra propia salvación. No, no es así. Nos prepara entonces para el importante mensaje del Evangelio, el cual nos muestra todo lo que Cristo hizo por nosotros, que Él ha obedecido toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto y que Él ha pagado el castigo de nuestro pecado. Y eso nos libra del todo, de toda nuestra maldad, y nos pone en nuestra cuenta ante Dios todas las buenas obras que Dios exige, una vida perfecta. Y así nos considera santos, nos da su favor y abre la puerta del cielo para nosotros al morir. Gracias por todo lo que la Biblia nos enseña entonces. Y pido que la próxima sesión sea también buena y provechosa para estos estudiantes que van a querer también continuar con el próximo curso que comenzará una semana después. Y que en todo ese proceso tú les vayas fortaleciendo en su conocimiento y fe solo en Jesús como único Salvador. Todo esto pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Dios lo bendiga, pastor. Feliz noche. Ok, gracias. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Dios Buenas noches, pastor. Hasta luego, pastor. Gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Amén. Sí.